Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GameSandChill y estamos en un nuevo vídeo en personajes que dejaron de merecer la pena. Este vídeo lo hice una vez anteriormente, tuvo muchísima repercusión, pero también en Genshin y en los gacha en general, ya sabéis, como expliqué en otros vídeos, que las empresas juegan al factor dependencia emocional y al factor arraigo psicológico en los personajes. Y mucha gente, cuando le dices que su mona china no sirve, miñi miñi, se enfadan, sacan las antorchas y actúan como si te estuvieses metiendo con una persona de su misma familia y su misma sangre. Y no es así, son píxeles, amigos. Hay que aprender a disfrutar no solo de Genshin, sino de todos los gachas y sobre todo de las personas de la vida real y de la realidad en general. Menos evadirse con monas chinas y más lo que existe tangiblemente. Pero aparte de eso, y de que habrá cuchillos en los comentarios, así que bueno, a quien le guste el chisme bajará a ver los comentarios porque ya veréis. Hoy vamos a ver los personajes de Genshin Impact que han dejado de merecer la pena. Bien porque hay un personaje que hace su función de mejor manera, bien porque el personaje en sí no aporta nada, o bien por algunos otros motivos sorpresa que os interesarán. Que me ahogo. Y que veréis en el vídeo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Y hoy vamos con los personajes que dejaron de merecer la pena en todo Genshin Impact. Bien, vamos a empezar por empezar con un personaje, con Ayaka, ya que creo que uno de los editores, bueno, Tuma es main Ayaka, le gusta hasta el final. Ya sabéis que no nos dejan usar Ayaka en los abismos, no nos dejan usar el permafrost de Ayaka, que es el mejor permafrost del juego, pero en este teatro imaginario, que actualmente está vigente mientras veis el vídeo, nos dejan usar permafrost. De hecho, Ayaka está como personaje invitado. ¿Qué ocurre? Que realmente el teatro imaginario, yo creo que para los jugadores de Genshin no es un modo endgame que se haya ganado el respeto de los jugadores, como el abismo, sino es un modo endgame de entro, me llevo mis protogemas, doy ahí pa, 3 ultis y todos los enemigos desaparecen y ala. El teatro no es una prueba real, no es un buen endgame, no tiene dificultad, solo tiene un gasto increíble de recursos. Y Ayaka a día de hoy, no voy a decir que haya dejado de merecer la pena, quizás si vuelven a dejar usar el permafrost puede volver, y quizá en Natlan pues a lo mejor en algún equipo de retiros inversos puede servir, pero aquí el punto: en Natlan van a sacar varios personajes crío que ya están confirmados, más los que no conocemos. Ya sabéis que hay muchos personajes aparte del tráiler, como por ejemplo Xianjun, Gaming, Shiori o Emily, que son nuevos personajes que no salieron en el tráiler de Fontaine con los personajes de Fontaine. Y al igual en Natlan no solo sacarán personajes crío, sino que tendremos sorpresas, incluso con algún carry crío power creepeando a Ayaka. Así que, para empezar el vídeo y que entendáis el contexto, Ayaka a día de hoy, y gustos aparte, es un personaje que no recomendaría y que dentro de lo que más se utiliza, más puede dar eficiencia a una cuenta o que tenga algunas otras barreras con el resto de personajes, Ayaka ha dejado de merecer la pena. Ahora sí, disclaimer que me van a cuchillar. A quien le guste un personaje que lo lleve al cielo. Este vídeo no es de gustos, este vídeo es de objetividad sobre personajes, cómo funcionan y cuánto nos pueden aportar una cuenta. Así que vamos a empezar ya rápido. Jhin a día de hoy tiene su C2 que te da velocidad de ataque, su C4 que baja la resistencia a Nemo. No viene nada mal para Xiao y para Scaramouche, pero los equipos best in slot con Xiao y Scaramouche son mucho mejores con Faruzan, Bennett, Furina, Xianjun en el caso de Xiao, y con Scaramouche puedes llevar a Kazuha de sub DPS y algunas combinaciones más. Y aparte de eso, como rol de healer a Nemo, y en el caso de Jhin con el Favonius puede ser batería, ya a día de hoy es bastante peor que Xianjun. Así que Jhin, y en la categoría Sayu también, han dejado de merecer la pena frente a Xianjun, que es un must pull y es uno de los mejores personajes del juego. De los viajeros no voy a hablar porque menos ya sabéis, el viajero Dendro no merece la pena ninguno, el viajero Dendro está muy bien. Lisa es un sub DPS electro que no lo hace mejor que Fischl, no lo hace mejor que Bidoof, no lo hace mejor que Yae, de hecho es una especie de Yae, solo que con la ulti en vez de con la elemental, y no lo hace mejor que Cookie como explotadora de Hyperblooms, además de que no cura, no te da un aporte más allá de bajar un 15% de la defensa de los enemigos y ser un sub DPS electro, con lo cual Lisa no solo no ha dejado de merecer la pena, sino que literalmente a día de hoy no hace nada mejor que ningún otro personaje electro que tenemos. Bárbara, hay dos healers hidro de 5 estrellas que son Siswine y Kokomi, aún así
sí, Bárbara no está nada mal concretamente en equipos de Bloom, pero generalmente la gente prefiere a Kokomi por la versatilidad, aunque realmente el best in slot real, y ni siquiera el best in slot porque es peor que Mona, pero la utilidad real de Kokomi a día de hoy es en Bloom y en Permafrost, que no se usa. Con lo cual, Bárbara es cierto que ha dejado de merecer la pena, tiene sus funciones, pero en cuanto tienes una Kokomi no vuelves a usar Bárbara en tu vida. Kaeya. Lo mismo que Lisa, por ejemplo, con el tema de ser un sub DPS crío. Es decir, si alguno quiere jugar a Kaeya como carry, pues obviamente está por debajo de Grizzly, obviamente está por debajo de Ayaka, pero concretamente como sub DPS crío está totalmente por debajo de Ganyu sub DPS y de Rosaria sub DPS, que hace lo mismo que Kaeya, con más daño, mayor escalado y genera más energía pudiendo llevar un Favonius. Así que Kaeya totalmente dejó de merecer la pena. Diluc. A ver, aquí voy a resumir y que penséis, no sé si el vídeo durará 40 minutos, llevo 5 nada más, pero Diluc al final es un carry piro. El best in slot de los carries piro a día de hoy ya sabéis que se divide entre Arlequino y Gaming y como tercer puesto Jutao. Aquí voy a englobar a todos los carries piro, con lo cual ya no vamos a repetir los carries piro, pero no va a ser tan simple como, bueno, como no es uno de los 3 mejores carry piro, descartado. No. Dentro de los equipos de Diluc tiene los derretidos en general y equipos de derretidos inversos no han triunfado mucho en todo Genshin. Quizá Natlan levantan sobre la quemadura, derretidos sobre quemadura y cosas así. En el caso de Diluc es derretido sobre crío, así que ni siquiera va a haber mejora. Y además Diluc juega mandoble, con lo cual a día de hoy el mejor equipo de Diluc es haciendo descendentes con Xianyu. Con lo cual, Diluc no solo deja merecer la pena por ser un carry piro, fue en mis tiempos dejar en los comentarios quién es un all de los que sabía y vivió la época dorada de Diluc cuando era el mejor personaje del juego en la 1.0 durante 2 semanas. Pero a día de hoy Diluc ha dejado de merecer la pena por Gaming, que además es un 4 estrellas, así que Diluc descartadísimo. Y hablando del resto de carries piro, la mayoría realmente sí que están por debajo de Arlequino, de Jutao y de Gaming en general. Todos. Razor, justo hablé de él en el banner, en el vídeo de hace poco de los 4 estrellas, estará por aquí en pantalla, pero en resumen Razor es físico y es electro. En físico es peor que el propio Freminet y por supuesto que Eula, que es la reina física. Y en Dendro, pues al final en campo puede explotar Hyperlooms más Crepitar al mismo tiempo, pero hay infinitos equipos de Hyperloom mejores. Con lo cual, desde luego, y creo que todos lo sabéis, Razor ha dejado de merecer la pena. Tiene sus equipos, pero al final no entraría en algo indispensable por una cuenta. Amber, sub DPS Nuker que puede pues explotar el Barón Bunny, no sirve para nada realmente. Amber, ya no voy a explicar ni que otro personaje lo haga mejor. Es que literalmente Amber siempre fue uno de los peores personajes de Genshin. Seguimos, Venti. Desde luego de Venti no hay que hablar mucho porque está más que claro por la utilización de los jugadores. Venti es el arconte Anemo, es el único arconte que literalmente ya no se usa, que nadie quiere y que no da ventas. Y Venti al final sirve para juntar, pero no junta enemigos grandes, sirve para meter sombra verde, pero sombra verde mete cualquier Anemo. Y genera energía, pero Lynette genera más energía que Venti, siendo un 4 estrellas gratis que regalan en Fontaine. Así que Venti efectivamente ha dejado totalmente de merecer la pena en función de Anemo, sombra verde juntando enemigos. Kazuha lo hace más y mejor, bufa más, junta mejor. Sakarosa lo hace bastante bien y bufa bastante más que Venti. Y seguramente tendremos en el futuro más Anemos. Lo siento por Venti, pero concretamente este arconte ha dejado totalmente de merecer la pena. Y para el teatro imaginario que te piden muchos personajes puede valer. Para el piso 9, 10 y 11 del abismo que los quieres limpiar rápido para llegar al 12 y sacar protogemas puede valer. Pero más allá de eso está ya muy por debajo del resto de Anemos, incluidos los de 4 estrellas. Como estáis viendo en el vídeo, no sé a qué altura ahora mismo estáis viendo, imagino que vais a ver todo el vídeo de principio a fin, ¿verdad? Vais a dejar un buen like, una buena ulti de Bennett y suscribiros para que el canal explote, se recomiende, crezca, para que vean, para que lleguen muchos usuarios nuevos y mucha gente al canal, para que sigamos explotando y Natlan sea la mejor nación para el canal y para los jugadores de Genshin. Pero como veis va un poco por orden cronológico. Si veis estoy empezando por personajes más antiguos y el final pues será personajes más recientes e incluso especulaciones de Kinich y Mualani. Seguimos. Xiangling. Xiangling de toda esta lista es el primer personaje que os pondré por aquí, que es Jesucristo. Xiangling no ha dejado de merecer la pena. Xiangling es el mejor sub DPS a día de hoy, junto con Yelan, Jae y algún otro sub DPS más, bueno, Furina también, y Nahida de todo el juego. Así que Xiangling no solo no ha dejado de merecer la pena, Xiangling llega en el banner de Yelan y Emily. Xiangling merece totalmente su C4 y su C6. Llevarla al cielo, es el primer personaje que no solo merece la pena, sino que seguramente hasta que salga el arconte
Piro, seguirá mereciendo totalmente la pena, y aún existiendo el Arconte Piro, y si en un caso hipotético el Arconte Piro es una Xiangling de 5 estrellas, seguirá mereciendo la pena. Beidou pensamos todos que mejoraría en Sumeru. La realidad de Sumeru es que los equipos principales de Dendro que se juegan son Hyperlooms sin Beidou y Agravates sin Beidou, alguna mezcla de un Anemo, 2 Electros y un Dendro, o 2 Dendros y un Electro. El daño por rotación más alto a día de hoy de un equipo de Aggravate puro lo tiene Jae con el Jae AFK, que es Jae, Fischl, Nahida, Baizu, y es un equipo AFK muy divertido. Así que Beidou se ha visto bastante desplazada, no es un mal sub DPS, pero la función del elemento electro recae en otros personajes de manera distinta, porque Beidou al final es una especie de Xinkyu, y diríamos, pero Xinkyu es muy fuerte. Ya, pero la función del elemento no es la misma, ya que el electro para activar Quicken y de ahí Sprido o Aggravate funciona de manera distinta que la aplicación de hidro para vaporizar encima, que necesitas mucho más hidro y necesitas una cadena de reacciones clara, a diferencia del Quicken, que con que estén ambos elementos, venga, locura, daño, reacciones. Entonces Beidou es un personaje desplazado. No es que haya dejado del todo de merecer la pena, pero sí que es muy desplazado, no es un jinete del apocalipsis, y en tier list está en la parte media, no alta. Xinkyu, a pesar de que existen Furina y Elan, Xinkyu sigue siendo Jesucristo, arregla muchas cuentas y va a merecer la pena. No creo que saquen más personajes que se parezcan, como como he dicho, pues triada o trinidad de Xinkyu, Furina y Yelan, así que Xinkyu siempre seguirá mereciendo la pena. Xiao ha visto un upgrade con Xiangyun y su equipo con Xiangyun Faruzan Furina o Xiangyun Faruzan Bennett, o las combinaciones que sean, porque tiene varias. Aún así sus equipos no están nada mal. Como carry a día de hoy es el mejor carry Anemo por encima de Scaramouche si hablamos de Xiangyun C2 más arma, con el daño multitarget que puede llegar a tener con bastante más área que el cargado de Scaramouche. Así que Xiao, diríamos que ya sabéis que los personajes de Liyue son los favoritos de Hoyoverse, y muchos aquí pensarán, no Phil, Xiao ha dejado de merecer la pena, hay carries como Nubilet o como Arlequino que son Jesucristo. Sí, pero es el mejor carry Anemo, no se ha visto sobrepasado por ningún personaje. Quizá su equipo no entra a los 8 o 9 mejores, quizá 10, 11, 12 según las circunstancias, pero es el mejor carry Anemo, así que quien quiera llevar al cielo a Xiao y jugar su equipo con Faruzan C6, Xiangyun y ahí pues Furina, Bennett o algún otro personaje, quizá diría que Xiao, Hoyoverse ha conseguido su objetivo y sus personajes favoritos, el Jaxa y los personajes de Liyue, acaban triunfando al final. Así que Xiao, con muchas ayudas, muchos sets para él dedicados nuevos para ir bufándolo, y concretamente 2 malditos soportes dedicados que son Xiangyun y Faruzan solo para él, Xiao diría que como carry Anemo es el único carry Anemo, de hecho, a día de hoy más poderoso y con mayor techo del juego, así que Xiao merece. Ningguang, no hay más que decir, no merece la pena. Existe Navia, existe Ito, existe Noel, existen 80.000 cosas. Ningguang no sirve para nada, no se usa. Klee, como he dicho en otros vídeos, tiene un equipo de Klee C2, Furina C2, Kazuha C2 y Bennett que revienta incluso a casi cualquier otro carry piro y se queda solo por debajo de Jutao, de Arlequino y de Gaming, pero aún así tiene el criterio de los carries piro. Klee no va a hacer nada más que no haga mejor un Arlequino o un Gaming en su equipo óptimo e incluso con menos inversión, porque Gaming C1, Furina C0, Kazuha C0, Bennett C1 ya revienta bastante y supera casi todos los carry piro. Así que Klee, mismo criterio de carries piro. Zhongli es un escudo, diría que sí puede merecer la pena para la gente que quiera ir en línea recta full W y no preocuparse por esquivar, es decir, quien quiera jugar Genshin, que ni siquiera llega a ser un 20% de lo difícil que es un Dark Souls, pero disfrutar de la mecánica de esquivar y tener un poco de aliciente, de emoción en el combate, pues se podría decir que Zhongli ya no aporta mucho a las cuentas más late o a los jugadores más habilidosos, pero Zhongli sí merece la pena para o cuentas nuevas o gente que no quiere preocuparse porque le golpeen. Así que Zhongli sí merece la pena. Fischl, a diferencia de Beidou, sigue teniendo un daño unitarget altísimo para la altura de juego en la que estamos. Fischl se ha visto beneficiar del set de compañía dorada, a diferencia de Beidou. Y Fischl sí que es muy buena activadora, driver o aplicadora, básicamente que pone mucho de su elemento de manera correcta y muy bien, para equipos de Aggravate, sobre todo Aggravate y electrocargados. Combina bastante bien con Nubilet y el daño tanto propio de la propia Fischl como daño bruto, como luego el daño de reacciones según la maestría
maestría de electrocargado, sigue siendo muy poderoso. Así que Fischl, y por encima de Beidou, sí merecería la pena y la colocaría como uno de los 6 o 7 mejores 4 estrellas de Genshin Impact. Bennett. Saldrá el Arconte Piro y Bennett dejará de merecer la pena. Así que Bennett no lo juguéis, es broma. Sacar clip de aquí. Bennett es el mejor buffer del juego, sigue estando en el Best in Slot de Arlequino, que es segundo o tercer mejor equipo del juego, Best in Slot de Gaming, tercer cuarto mejor equipo del juego, y tiene bastantes combinaciones fuera de Hyperloom o fuera de Nubilet increíblemente poderosas. Bennett es muy complicado que se destrone, y a ver qué pasa con Bennett y Xiangling en Natlan, tengo mucha curiosidad. Bennett, por supuesto, que merece la pena más que ninguna otra cosa en todo Genshin Impact. Tartaglia. Aquí vamos a reunir a Tartaglia y Hayato porque la realidad es que Tartaglia y Hayato son iguales. Tienen los mismos equipos y más o menos esos equipos tienen casi el mismo daño por rotación. ¿Qué ocurre? Que existe Nubilet. ¿Qué ocurre con Nubilet? Que los equipos de Nubilet son totalmente distintos a los de Tartaglia y Hayato. Tartaglia y Hayato van con Bennett, Xiangling y un Anemo y un equipo convencional de vaporizados, y Nubilet es un carry de mono hidro donde toda la responsabilidad del daño recae sobre él, con lo cual obviamente que a nivel de daño bruto Tartaglia y Hayato ya dejaron de merecer la pena, pero a mínimos, y quien sea fan de Tartaglia todavía puede jugar ese equipo que para cuentas nuevas, y en el mismo caso parecido al de Zhongli, a mínima inversión realmente te puede dar unos resultados increíbles, pues para gente que tenga un Tartaglia C0, Kazuha C0, Xiangling Bennett, que Xiangling es gratis, Bennett también lo han regalado en muchos eventos y es 4 estrellas, sale en la tienda. Así que Tartaglia, yo diría personalmente que dejó de merecer la pena, pero se le puede dar una pequeña oportunidad como a Zhongli para cuentas muy nuevas. Pero la realidad es que equipos de vaporizados ya hay mucho mejores, equipos de daño hidro general, Nubilet existe y ha opacado todo, y como vimos en la cinemática de Fontaine, que fue un guiño y estaréis viendo aquí en el fondo a literalmente la intención de Hoyoverse, Nubilet aplastó a Tartaglia, y no lo hicieron obviamente de casualidad, fue totalmente a propósito. Noel básicamente, por supuesto que dejó de merecer la pena porque Geo, Mandoble, Carry, existen Navia e Ito, y de hecho a día de hoy la gente prefiere a Navia, y bueno, ya sabéis lo que expliqué de los techos y demás, pero al final también importa lo que la gente decida jugar, y sobre todo el hecho de que muchos personajes muy poderosos sean más compatibles con un personaje que con otro, porque aunque objetivamente no supere un techo el uno del otro, hablando de Navia y de Ito, realmente personajes nuevos que salgan posiblemente beneficien mucho más a Navia que a Ito, que tiene un equipo cerrado. Así que aquí descartando a Tartaglia, a Hayato a cambio de Nubilet, y descartando a Noel, Navia, Ito, de los tres, quien más potencial a futuro tiene, elección de los jugadores, y encima es waifu, y encima ya sabéis, tiene 2 grandes motivos para elegirse. Noel dejó de merecer la pena, Ito a quien le guste que lo lleve al cielo en su equipo cerrado, pero a día de hoy el carry Geo Mandoble por excelencia es Navia, es el personaje que sí merece la pena de todos estos. Kiki viene muy bien porque también englobamos los healers crío que hacen prácticamente lo mismo. Kiki, Diona, Charlotte, y voy a traer la conversación a Layla también, porque es un aporte defensivo crío que no cura, pero te pone un escudo muy fuerte que te hace prácticamente inmortal porque va a triple vida y punto. Pues bien, Kiki es peor que Diona. Diona es medianamente útil porque cura, te pone escudo, aplica crío, genera muchísima energía, te limpia el elemento, te reduce el coste de estamina para poder esquivar más, pero realmente a día de hoy con Furina y el meta actual lo que quieres es overhealing, quieres muchísima cantidad de curarte a pesar de que te sobre. Y esto Diona no lo hace. Diona cura de hecho bastante poco, cura ticks muy lentos a un solo personaje. Y luego está Layla, que puede competir el escudo con Diona, realmente si quieres un escudo nada más, bastante más Layla, pero realmente por la energía que genera, Diona sería mejor entre comillas, pero la diferencia es que Diona tiene 20 segundos de cooldown en su ulti y Layla tiene 12 en la elemental y 12 en la ulti, y eso hace que Layla se pueda adaptar a cualquier equipo. Entonces, si hablamos de escudo, Layla a día de hoy es la elección de los jugadores, pero por encima de Layla el aporte defensivo crío por excelencia es Charlotte, a pesar de que es un 4 estrellas además y nos da una ventaja, y a pesar de que hace todo bien a C0 o C1, con lo cual no merece la pena Kiki, no merece la pena Diona y no merece la pena Layla por debajo de Charlotte, que nos va a dar todo lo que necesitamos, y descartamos bastantes personajes. Xiongyu, criterio de Kaeya. Existen otros críos ya, tanto DPS como sub DPS, que aunque no te imbuyan como Xiongyu o no reduzcan los cooldowns, mecánica de Xiongyu que se quedó olvidada y no se volvió a reutilizar en todo Genshin Impact menos con la C6 de Raiden. Sí, reduce cooldowns, es interesante, pero no se ha vuelto a usar. Xiongyu
no merece la pena, por supuesto. Hace todo mejor una Rosaria, una Ganyu sub DPS, tienes infinitos personajes, su tía, Shenhe. Ganyu. Ganyu sí es el mejor sub DPS hablando de daño bruto de crío, es el best in slot del equipo de Wrisley y tiene uno de los mejores permafrost, cosa que, repito, casi no se está pudiendo usar permafrost, pero es un pelín más cómodo que el de Ayaka, porque lo que están nerfeando a Ayaka es que si tu ulti no impacta completo a un enemigo, estás F, pero Ganyu invoca un área muy grande que te permite que realmente un enemigo sí pueda comerse la mayoría del daño por encima de Ayaka, con lo cual Ganyu genera un daño parecido, menor que Ayaka según qué circunstancias, pero su utilización es más cómoda, con lo cual Ganyu, la cococabra, no solo merece la pena, sino que además, y sí, por encima de Ayaka, por el tema de que no se ha visto afectada tanto por esta clase de cambios en el abismo, sino que además Ganyu siempre tuvo sus equipos de toda la vida de derretidos y ahora con Natlan y el meta de derretidos sobre quemadura e incluso con Emily, Ganyu va a mejorar un mínimo más. Así que Ganyu, no solo porque tiene skin además y se nota que le anda un poquito más de cariño y porque es de Liyue, Ganyu sí podría llegar a merecer la pena dependiendo de cómo evolucione el crío, sobre todo por la salida de los derretidos inversos, pero también por el tema de que dentro de lo que cabe, Ganyu puede ser el best in slot del segundo mejor permafrost del juego como sub DPS de Wrisley, que se puede usar más cómodo que Ayaka, y también tiene el mejor tercer permafrost del juego con Ganyu Carry, Rosaria, Kazuha, Mona, el Morgana 15 que os expliqué en muchos vídeos. Ganyu tiene pinta y potencial de merecer la pena. Albedo Shiori, Shiori Albedo. Vamos a finiquitar el tema. Personalmente recomiendo Albedo. Me da igual que Shiori haga un poquito más de daño como sub DPS si la consigues C2, es muy dependiente de la C1. Shiori es incómoda, no se construye bien, sus escalados mixtos de ataque con defensa no están mal, pero tiene el problema de que no hace snapshot con Bennett y esto la perjudica un montón. Así que Shiori realmente no merece la pena. Repito, Shiori no merece la pena. Es un personaje de relleno que sacaron un poco para la gente que sacó Navia pensase que Shiori iba a ser el best in slot, pero recomiendo infinitas veces a Albedo por encima de Shiori, tanto como para equipos de Ito, tanto como para equipos de Navia. Así que Albedo sí merece la pena después de tanto tiempo para los main geo. Diona no merece la pena, que lo he comentado antes, como voy en orden de todos los personajes. Mona. Lo siento mucho por los main Mona, pero el best in slot de Mona era de permafrost, sobre todo el permafrost de Ayaka, pero a día de hoy el mejor permafrost es Ayaka, Furina, Xiangyun, Shenhe, con lo cual Kokomi fuera, Mona fuera. Kokomi merece más la pena que Bárbara, que lo he mencionado antes, pero al final Mona ahora sí está descartada, no es tan poderosa. Antes era el mejor personaje permanente, pero a día de hoy ya no es best in slot de ningún equipo y ha quedado y caído un poquito en el olvido con la evolución de todo el metagame. Keqing, Carry Electro, no merece la pena. Tenemos a Raiden y Clorinde como reinas Electro a día de hoy con un daño que no tiene sentido, devastador. Así que Keqing totalmente descartada, no hace nada que Clorinde o Raiden no hagan mejor en cualquier clase de equipo. Sucrose merece totalmente la pena. Sucrose llevarlo al cielo. Uno de los mejores 4 estrellas. Estaría por debajo técnicamente de Kazuha, pero si quieres 2 Anemos, uno en cada equipo, podrías jugar Kazuha en uno, Sucrose en otro. Pero muchos dirán, bueno, Phil, pero existe Xiangyun. Pues entonces Sakarosa ahí un poquito F. Pero diré que Sakarosa, con el potencial que tiene siendo 4 estrellas, incluso para cuentas nuevas que no tengan a Kazuha y no tengan a Xiangyun, puede ser un arreglo de cuentas Sucrose durante bastantes meses hasta que lleguen los banners indicados. Así que Sucrose sí merece la pena. Xinjiang no merece la pena, es un sub DPS físico del elemento Pyro que no tiene sentido porque el físico va con Crío y Electro para el superconductor, de los peores personajes del juego. Rosaria diría que podría llegar a merecer la pena en ciertas cuentas y equipos. Es cierto que tenemos muchos críos, es cierto que el crío no se usa y es cierto que en Natlan vendrá los derretidos inversos. He comentado que Kaija y Xiangyun no merecen la pena porque Rosaria es mejor, pero realmente a día de hoy como sub DPS crío, Shenhe es mejor que Rosaria en todos los aspectos, tanto en generar energía como en daño bruto, como en bufar al equipo, y Ganyu como sub DPS de daño bruto también sería mejor en equipos de Wrisley, con lo cual Rosaria tendría un mínimo punto a favor de que merece la pena, pero realmente Rosaria a día de hoy está opacada por otros personajes. Rosaria, como algunos otros personajes, está en el limbo, como Song Li, como creo que fue que dije Xiao, aunque Xiao como Carry Anemo. Bueno, Rosaria está en el limbo, Rosaria está en un 50-50 entre medias, depende de cómo esté una cuenta, pero puede aportar mucho. Hu Tao creo que hablaba antes de los carries Pyro, así que resumimos para ir más rápido. Hu Tao, uno de los 3 mejores carries Pyro del juego y además su jugabilidad es
única, porque Arlequino va a ataques normales, Gaming va a full descendentes y Hu Tao a día de hoy con su equipo de Furina, Yelan, Xiangyun, que es su best in slot, su mejor equipo de todo el juego, hace un combo súper frenético y divertido de 2 normales, un cargado, salto descendente, muy frenético, y para quien tiene mejores manos esto lo puede llevar al límite y maximizar el daño, una locura. Hu Tao es divertida, Hu Tao es de las más aceptadas de todo el juego por la comunidad, de las más queridas y de las más preguntadas. ¿Le sirve a Hu Tao? ¿Le sirve a Hu Tao? Referencias. Así que, ¿sabías que Hu Tao no es tan plana? Hu Tao sigue mereciendo la pena después de todos los cambios al juego. Es peor objetivamente en techos que Gaming y Arlequino, pero habrá gente que no le guste Arlequino, Gaming y esté con Hu Tao o quiera llevar al cielo a los 2 o 3 Carrispiro. Kazuha, de los mejores personajes de todo el juego, merece y merecerá la pena para siempre, no hay que explicar por qué. Es objetivamente el mejor Anemo de todo el juego, es must pull, uno de los personajes obligatorios en todo Genshin Impact. Yanfei, criterio de Carrispiro, aquí resumimos. Va a cargados, como 4 estrellas tiene un daño abismal, pero siempre estará por debajo de Gaming, que es 4 estrellas Carripiro, de Hu Tao, de Arlequino, de Clíceos, que además su función de las dos puede parecer que se parecen, puede parecer que Yanfei es Cli de 4 estrellas, pero realmente Yanfei, aun con todo el potencial que pueda llegar a tener, está por debajo de todo el resto de Carrispiro. No merece la pena. Un saludo a Keitarito, que tiene su icono de Yanfei, es la Yanfei de la comunidad. Yoimiya. Lo siento mucho, pero más de lo mismo con Yoimiya. Yoimiya es un carry unitarget contra un solo enemigo que tiene muchas dificultades, tiene bastantes impedimentos, tiene el que no puede pelear bien contra varios enemigos y tiene que hay 2 o 3 Carrispiro que también superan el daño unitario de Yoimiya, como la propia Arlequino, como Hu Tao, como Gaming contra un enemigo. Entonces, lo siento mucho por los main Yoimiya, pero a día de hoy Yoimiya no merece la pena. Un saludo a Bayomega, mod del canal también, que es main Yoimiya, que la lleva al cielo. Un saludo a Chris, que también es otra creadora de contenido main Yoimiya. Yoimiya como personaje no merece la pena. Zoma. No merece la pena. Tiene 2 funciones, ser escudo y jugarse a crepitar. No hay un personaje que explote correctamente los crepitar, como si hablásemos de una Cookie pero de Piro, y Zoma no es ese personaje. Zoma tiene dificultades, lo hace muy mal, depende de su ulti, depende de mucha generación de energía porque tiene 80 de coste, su escudo es muy malo y si vas triple maestría para crepitar el escudo no sirve para nada, con lo cual el aporte defensivo es nulo, a diferencia de Cookie, que te cura sí o sí, da igual la vida, el daño y lo que sea. Y no solo eso, sino que la parte de crepitar nefasta, suspensa por parte de Zoma. La parte del escudo, si lo quieres jugar triple vida con Favonius y tal, sigue siendo peor que Layla, sigue sirviendo menos por el elemento Piro que quizá una Kirara para equipos de Aggravate o lo que sea. Así que a día de hoy se intentó levantar a Zoma con sus equipos de crepitar, pero Zoma no merece la pena, no aporta nada. Eula, muy rápido, es el mejor carry, el carry físico del juego, pero no se usa el físico. ¿Podríamos poner el criterio de Xiao? No, porque a día de hoy Eula está bastante lejos de Xiao, a pesar de que Eula tiene su equipo con Mika C6, Furina C2 y Raiden, pero a día de hoy malgastar una Raiden para el equipo de Eula, a diferencia de poder jugar Raiden Hypercarry, Raiden National o alguna otra variante de equipos de Raiden jugándose con Furina C2, Nahida C2 y Baizu en un Hyperbloom, como la core del equipo de Sino o de Clorinde, que igual está rotísima esa core, hace que Eula al final, muy a diferencia de Xiao y sobre todo por diferencia de potencial y techos, diga que no merece la pena Eula porque nadie juega físico y nunca se pudo levantar ese no es un elemento, es una mecánica, nunca se pudo levantar. Raiden, una de las 2 mejores carries electro de todo el juego. Arconte, C3 y Arma es su techo y muchos y muchas quieren llegar a ese potencial de llegar a 1 millón de daño, que a la gente le gustan los números grandes, y la única competencia entre comillas como mejor carry electro del juego a día de hoy de Raiden es Clorinde, pero Clorinde va más ligada a jugarse con Furina, Nahida, Baizu en esa core, que era la core anterior de Sino. Puede jugar Clorinde Hypercarry, no está nada mal, pero Raiden a día de hoy no supera objetivamente en techos al mejor equipo de Clorinde si hablamos y comparamos de C3 y Arma, pero luego, hablando un poco más de aceptación de la comunidad, de versatilidad de equipos, de mecánicas limpias, de incluso gustos a la hora de las skills, la elegancia, los diseños, el desarrollo, la historia incluso, Raiden, como yo dije hace tiempo cuando salió Clorinde,
estoy seguro que se quedará en la memoria de los jugadores. Así que Raiden, por supuesto que merece la pena. Sayu, mismo criterio de Healers Anemo, Jin y Xianyun. Jin no merece la pena, Sayu no merece la pena. Xianyun es un personaje que hace infinitamente mejor y te habilita una barbaridad de equipos de descendentes por encima de Sayu y de Jin. Todo lo que sea Healer Anemo está por debajo de Xianyun a día de hoy. Kokomi, os dije antes que Bárbara al final no hace nada que Kokomi no haga. Kokomi no está mal, pero Kokomi principalmente se usaba en dos variantes de equipos, que son equipos principalmente de Bloom o algún Hyper Bloom, y equipos de Permafrost, que están en desuso, no se usan, y que de hecho el best in slot a día de hoy es Xianyun, Furina y Akashinge de Permafrost, o lo mismo pero con Grizzly. Así que realmente Kokomi tampoco merece mucho ya la pena. Sé que se insistía mucho en el tema de qué importante es defensivamente y demás, pero ya han salido tantos soportes defensivos y healers como por ejemplo Charlotte, que siendo 4 estrellas C0 te da un sustain defensivo bastante poderoso y al igual es catalizador, con lo cual te puede aportar el cazador de dragones. Xianyun también te va a aportar el cazador de dragones, te puede aportar el son de antaño, te puede aportar el Geoarmada al igual que Kokomi. Charlotte puede hacer lo mismo, que a día de hoy Kokomi ahora sí definitivamente, y no porque exista Seanswine, que Seanswine no hace nada, es un mojón básicamente Seanswine. Kokomi yo diría personalmente que dejaría en general de merecer la pena, menos en alguna ocasión con un criterio parecido al de Zhongli, en alguna cuenta muy nueva que quiera hacer un aporte defensivo espectacular, pero por el resto dejó de merecer la pena. Gorou diría que si vas para el equipo de Itto Triple Geo, sí merece la pena. Fuera del Itto Triple Geo no aporta nada en ninguna cuenta. Sara, por supuesto, es para el equipo de Raiden Hypercarry a día de hoy nada más. Con lo cual, si vas con tu Raiden C2 o C3 y la quieres jugar en Raiden Hypercarry, Sara merece totalmente la pena, al igual que Gorou. Si no vas a jugar el Raiden Hypercarry, no te gusta Raiden, no quieres sacar la C3, o tu Raiden C3 se juega en otros equipos y ya estás cómodo, Sara C6, que es lo único que sirve en Sara, pues dejaría merecer la pena porque solo merece para Raiden Hypercarry. Itto, lo he explicado antes, Itto a día de hoy yo diría que dejó de merecer la pena contra Navia, gustos aparte, quien quiera llevar el equipo de Itto al cielo que lo lleve, pero por el hecho de ser cerrado, de que se nota que va a tener menos sinergias con personajes futuros, quién sabe Shilonen que pueda llegar a pasar. Diría que Navia a día de hoy, no solo por las dos buenas razones, sino por el potencial de sinergia con personajes futuros nuevos, Navia parece ser que tendrá mucha más aceptación y protagonismo. Itto versus Navia, personalmente os diría que Navia. Yae Miko. Yae es un muy buen sub DPS, tiene unos muy buenos equipos tanto de Aggravate puro como de sobrecarga, como de electrocargados, que no se usan tanto, como de principalmente Hyperbloom. Pero la realidad es que Hyperblooms hay 3 o 4 mejores por encima de Yae, los equipos de Sino, los equipos de Alhaitham, los equipos de Nahida doble Hydro Cookie, así que en Hyperbloom no es best in slot. Los equipos de sobrecarga están bastante bien y sí es best in slot, pero la sobrecarga también está un poco desplazada, sobre todo dependiendo mucho de Chebrews, Yae Miko. Y luego los Aggravate puros tiene el Yae Aggravate, bueno, el AFK, que es básicamente Yae, Fischl, Nahida, Baizu, que lo he mencionado antes, que es un equipo muy divertido y es el mejor Aggravate, pero no supera a los equipos de Hyperloom en general. Con lo cual Yae está en el limbo, no va a entrar a la tier de sí merece la pena rotundamente como un Kazuha. La voy a dejar en el limbo justo en medio. Si te gusta mucho Yae, adelante, llévala al cielo. No irá al no merece la pena, porque realmente sí tiene un desempeño muy fuerte y muy bueno, pero la realidad es que no es indispensable para las cuentas. Yae, intermedio, en el limbo. Puede que sí, puede que no, según tus gustos. Heizu, carry a Nemo, que mete un puñetazo muy grande. Por supuesto, por debajo de Xia, de Scaramouche, así que dejó de merecer la pena hace mucho. Yelan, triunvirato, como expliqué antes, de Shinkyu, Furina. Nunca dejará de merecer la pena. Sigue siendo un must pull. Sigue siendo, junto a Xiangling, las 2 mejores sub DPS de todo Genshin Impact y junto a Furina, las 3 mejores sub DPS de todo Genshin Impact. Yelan definitivamente merece la pena en cualquier cuenta. Kirara. Hay gente que la usa en Bloom o en equipos de Aggravate como un escudito para aplicar Dendro, pero obviamente Kirara hace todo bastante peor que Baizu, al igual que Yao Yao. De hecho, Baizu es la fusión de Yao Yao y Kirara, literalmente. Sabemos que el escudo de Baizu no es lo mejor del mundo, pero una vez cada 2 segundos y medio te evita una resistencia a la interrupción y cuando rompen el escudo, que es muy débil, te curas, con lo cual al final la función del escudo ahí está. Así que Kirara, dentro de lo que cabe como aplicador
jugadora en general ha dejado de merecer la pena por debajo de Nahida, del viajero Dendro incluso, y de la futura Emily que saldrá dentro de poco. Y como escudo o aporte defensivo está por debajo de Baizu en todos los aspectos y competiría con Yao Yao. En algunos equipos prefieres más a Yao Yao por el healing que a Kirara solo por el escudo. Así que en mi opinión, Kirara hay una skin fabulosa, maravillosa que está ahora mismo en el evento, pero dejó de merecer la pena. Hay muchos más Dendros que te dan un mejor aporte defensivo y una mejor aplicación de Dendro ofensiva. Aloy es el mejor personaje del juego, subirla, llevarla al cielo, el mejor carry crío de todo Genshin Impact. Creo que es un antes y un después en todas las cuentas. Lo siento mucho por la gente que no haya podido recibir a Aloy en la colaboración tan espectacular que tuvimos en Genshin. Así que esto pues también será un TikTok o un short, porque obviamente Aloy es el peor personaje del juego. Shenhe, lo siento mucho. Shenhe dejó de merecer la pena. Estaría por encima de Rosaria como sub DPS, pero a día de hoy Shenhe tiene dos equipos principales que son los derretidos inversos, pero no el nuevo meta de Natlan que será derretidos sobre quemadura, sino los derretidos puros de 2 críos, 2 piros. Esos equipos se van a dejar de jugar porque se van a empezar a jugar derretidos sobre quemadura en Natlan, con lo cual descartado ese equipo en Shenhe. Y el otro besting slot de Shenhe eran los Permafrost, pero no nos dejan jugar Permafrost, así que Shenhe a día de hoy ha bajado muchísimo. Sé que mucha gente la quiere llevar al cielo, sé que mucha gente sigue teniendo un dilema porque no prueba las cosas sobre el triple ataque o llevarla como sub DPS, y desde luego en todos los casos gana el sub DPS porque nadie entiende las cargas y no se molesta por leer o entenderlas, que cuando se anuncie el rerun de Shenhe lo volveré a explicar en la will para que la gente lo pueda comprobar. Pero el caso con Shenhe es que literalmente pasó de ser uno de los mejores personajes del juego a día de hoy a estar totalmente en desuso, con lo cual si tenemos en cuenta el contexto actual, Shenhe no merece la pena. ¿Por qué no vais a jugar Permafrost? No se juegan casi derretidos inversos de 2 críos, 2 piros, y los derretidos inversos que sí se van a jugar y van a ser meta son los de derretidos sobre quemadura, donde Shenhe no entra mucho a ayudar. Así que lo siento, pero Shenhe, si no cambia la tendencia del juego, deja de merecer la pena totalmente. Yunjin, buffer de básicos, no merece la pena, no tiene ningún besting slot y a día de hoy incluso me diréis, bueno, Yoimiya, no, Yoimiya, si juegas un Bennett, Yelan, Furina, Yoimiya es 1000 veces mejor. Así que lo siento mucho, Yunjin no merece la pena para nada. Cookie merece la pena totalmente, de los mejores 4 estrellas y los mejores personajes del juego. A Cookie llevarla al cielo, explotadora de Hyperblooms, healer del equipo, aporte defensivo total, tiene la C6 que la mantiene 1 de vida. Cookie es uno de los pilares y los jinetes del apocalipsis de Genshin Impact. Hayato, mismo criterio que Tartaglia. Hayato a día de hoy tiene su equipo de Vape, lo mismo que Tartaglia, se ha visto opacado por Nubilet y hay equipos de vaporizados mejores a día de hoy por la combinación de personajes que tenemos. Así que lo siento mucho, pero Hayato mismo tier de Tartaglia. Collei, mismo tier un poco de Kirara, mejores aplicadores. Collei es peor que el viajero Dendro, peor que Emily, de hecho Emily va a ser una Collei con esteroides en todos los equipos, peor que Nahida y futuros personajes. Collei descartadísima, Collei no la uséis, no la subáis, no sirve para mucho la verdad. Mejor si queréis un personaje gratis Dendro, subir al viajero Dendro. Dori, básicamente Dori no merece la pena porque hace lo mismo que Cookie pero peor. Cura más o menos, sí que da energía al equipo y explota muy mal los Hyperlooms, mucho peor que Cookie, así que nada. Tignari, esto está interesante, hablemos de Tignari, de Alhaitham y de Kinich. Me voy a frotar las manos. Bien, aquí es muy interesante hablar de esto porque, en mi opinión, lo dije en la build de Alhaitham se le ha inflado muchísimo a la par que Tartaglia. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Tiene un equipo que con la minimísima inversión da unos resultados increíbles y eso básicamente infla las expectativas e incluso los ojos, hablando de superficialidad, de la gente que lo ve. Es decir, tú ves un Alhaitham C0 con Nahida C0, Yelano Furina C0 y Cookie, que es 4 estrellas, y ese es el besting slot de los equipos de Alhaitham, y ves la cantidad bruta de daño que puede tener por una cuenta nueva, como el internacional de Tartaglia, exactamente igual, Tartaglia C0, Kazuha C0, Xiangling Bennett, y dices, wow, y crees que eso es una maravilla. La realidad es que sí, que a mínimos está muy bien, pero está inflado, porque las constelaciones de Alhaitham no le suman mucho más daño. Sí podrías mejorar combinando Alhaitham, Nahida C2, Furina C2, Cookie, pero en esa core, si tú sustituyes al Alhaitham por Tignari, por ejemplo, el equipo prácticamente el daño se equipara
porque Alhaitham tiene 18 segundos de rotación, pero Furina tiene 15, Cookie tiene 15, Nahida tiene 13 y medio y Tignari tiene 12, con lo cual el mismo daño que hace Tignari en esos 15 segundos, Alhaitham lo hace en 18, retrasas la rotación y pierdes daño. Mismo daño dividido entre más segundos es menos daño, con lo cual aquí viene un dilema incluyendo a Kinich. Alhaitham sorprende mucho a la gente, como digo, pero luego los techos de Alhaitham chocan muy rápido y no mejora y se queda por debajo de muchos otros personajes, además de que el propio Alhaitham no es el daño del equipo. El daño del equipo es el Hyper Bloom de Cookie y la otra mitad es Alhaitham, con lo cual, en mi opinión, creo que Tignari, siendo de permanente, teniendo constelaciones que le sirven bastante más que Alhaitham y, como dije en otros vídeos, el potencial real también de la distancia y que no te golpeen siendo melee, que también es un punto en contra, porque el equipo de Cookie, Furina, Nahida no solo te resta la vida Furina, sino que no tienes un escudo. Y Cookie cura lo justito y necesario, y solo cura un personaje Cookie, no cura todo el equipo. Tignari tiene todas esas ventajas, pero es que además Kinich tiene pinta de que no solo se jugará en equipos de Crepitar y de Quemadura, sino que además Kinich con C2 tiene más potencial de carry dendro general para equipos de Hyperloom, de Aggravate, y Kinich tiene pinta de literalmente pisar a Tignari y Alhaitham. Pero esto es especulación. En mi opinión, recomendaría a Tignari por encima de Alhaitham, y Alhaitham no hay que inflarlo tanto, es muy bueno a C0 y ayuda mucho a cuentas nuevas, pero en cuanto quieres ir un poco más allá, Alhaitham se limita muy rápido. Así que Tignari por ahora merece más la pena que Alhaitham, en mi opinión. Aquí se vendrán funas seguro. Y Kinich va a opacar a los carries dendro, sobre todo Kinich con C2. Nilou para equipos de Bloom. Si quieres jugar el equipo de Bloom cerrado, por supuesto que merece la pena. Si no tenéis interés en el equipo de Bloom cerrado de Nilou, pues Nilou en un limbo intermedio. Nilou posición intermedia, ni mucho ni poco, ni indispensable ni no merece la pena. Nilou posición intermedia para equipos de Bloom. Sino sí tiene los techos más altos del juego, y muchos siempre empiezan con el es que tú no has jugado Sino y no has probado la combinación, y no mucha gente tiene a Baizhu, porque Baizhu a día de hoy aporta mucho a Sino, a Clorinde y a poco más, con lo cual es muy distinto obviamente el equipo Alhaitham con Cookie 4 estrellas y con Nahida, que es un arconte, y el Anu Must Pull, que un equipo de Sino con Baizhu, que es un tercer personaje, un cuarto personaje que no todo el mundo tiene en sus cuentas. Pero Sino sí ha tenido uno de los techos más altos de todo el juego, con Nahida, Yelan, Baizhu cuando salió Baizhu, y posteriormente con Furina C2, Nahida C2, Baizhu cazador de dragones, que te puede aportar más daño todavía al propio personaje, y sobre todo quien explota los Hyperblooms y hace aggravates y no se roba la mitad del daño del equipo es Sino por encima del Alhaitham, porque tú quitas al Alhaitham y metes otro carry dendro u una Nahida de carry y Cookie sigue sosteniendo la mitad del daño del equipo. En los equipos de Sino, Baizhu no hace esto, Nahida le suma muchos buffos a Sino pero no hace el daño que hace Cookie, y Furina es un buen sub DPS, pero el 80% del daño en los equipos de Sino lo hace Sino. Ahora, ¿como carry electro merece la pena? No. ¿Por qué? Porque existe Clorinde. Y Clorinde en la misma core de Sino, por los escalados brutos de daño que tiene, si equiparamos C0 versus C0 o C2 versus C2, Clorinde tiene mayor techo. Los dos carries electro por excelencia, como expliqué, son Raiden y Clorinde. Clorinde más enfocada al Nahida, Furina, Baizhu o alguna sobrecarga rara, pero principalmente este equipo. Y Raiden más enfocada al Raiden National y al Raiden Hypercarry. Sino ha dejado de merecer la pena por debajo de Clorinde y de Raiden por los techos que puede llegar a tener, por las combinaciones de equipo, por la versatilidad y quizá incluso por la facilidad o dificultad en construcción, e incluso por el potencial a futuro, porque se nota que ya no creo que hagan más sinergias con Sino en personajes futuros, pero sí se nota la puerta abierta con Clorinde a que más cosas que lleguen a futuro beneficien a Clorinde por su manera de jugar, al igual que Raiden, que es un arconte, y todo lo que ha ido saliendo también beneficia a Raiden. Así que Sino dejó de merecer la pena. Candace tiene el poderosísimo Candace Oasis, pero obviamente como carry hidro ni siquiera llega a la altura de Tartas, y como buffer de básicos ni siquiera llega a la altura de Yunjin. Según qué condiciones, y si Yunjin no es T6, Candace sí bufa mejor que Yunjin, pero al igual que Yunjin no merece la pena ni de una ni de otra. Candace a día de hoy, diseño 10 de 10, merecer la pena, -1. Nahida, de los mejores personajes del juego, Must Pull, Arconte. Su C2 es, junto con la de Furina, una de las mejores constelaciones de todo Genshin Impact. Así que Nahida, por supuesto, que merece
toda la pena en cualquier cuenta. Layla, hemos hablado de ella antes, podría ser dentro de los healers o aportes defensivos crío el mejor escudo, pero a día de hoy Charlotte se lleva la palma como aporte defensivo crío, así que Layla dejaría de merecer la pena, menos para quien le guste mucho. Scaramouche es muy poderoso como carry a Nemo, pero realmente el techo superior a día de hoy lo tiene Xiao, por el hecho de que lo han mimado muchísimo, así que quien personalmente le guste Scaramouche que lo lleve al cielo, pero mismo criterio de Itto y Navia. En mi opinión creo que quien lleva la bandera de líder serían Navia y Xiao, sobre todo Xiao porque es de Liyue, al igual que Navia es waifu, así que Scaramouche en la categoría de Itto, por debajo, y en mi opinión dejó de merecer la pena ya que tenemos otro carry a Nemo que tiene más techo y más potencial. Faruzan, criterio de los soportes dedicados. Si es para jugarla con Scaramouche, con Xiao o una, no sé, Xiangyun DPS o un Heizu One Punch haciendo un puñetazo de medio millón, pues claro que merece la pena Faruzan, pero si no vas a jugar algo concreto con Faruzan C6, Faruzan no merece la pena si no vas a jugar un equipo a Nemo, básicamente. Yao Yao no merece la pena en comparación a Baizu, es buena para equipos de Bloom, algún equipo más, healer dentro, que dentro de Caben no hay ningún otro healer dentro aparte de Baizu, pero realmente pues el tema de Baizu al final. Al-Heizam, lo he explicado antes, quien quizá esté salteando el vídeo, eché un poquito para atrás porque Al-Heizam es una explicación muy interesante. Dehya no merece la pena, por supuesto. Lo siento mucho para los poquitos main Dehya de la comunidad, pero Dehya no hace nada bien. Dehya a día de hoy ha acabado siendo una Xinjiang de 5 estrellas. No tiene un timing para explotar bien los crepitar, no alcanza un buen daño si no es con la C1 con escalados mixtos de vida y ataque, no es un carry porque solo tiene 4 segundos en campo y tendría que tener mínimo 7 para ser un buen carry, no tiene un techo de daño muy alto a diferencia de otros personajes en los mismos equipos. Pobrecita Dehya, diseño 10 al igual que Candace, utilidad -1. Mika, resumiendo, criterio de soportes dedicados, si la vas a jugar con Eula, pues bueno, si no, Mika no sirve para nada. KB, parecido a Nilou, pero KB diría que no merece la pena en el sentido de hay equipos de Nilou que pueden hacer algo parecido a lo que hace el equipo de KB, que sería el best in slot, pero mucho más arriesgado ofensivamente, aunque al final el criterio de jugar KB es si quieres jugar el equipo de Bloom. Si quieres jugar el equipo de Bloom con Nilou, pues Nilou es best in slot, es el equipo de Bloom dedicado para ella, y KB, Nilou, Nahida y Shinkyu nos puede dar el techo de Bloom, pero tiene sus limitaciones, sobre todo en la parte defensiva, con lo cual KB está en el limbo, que lo juegue quien le guste y quiera jugar Bloom, pero diría que hay más motivos para no jugarlo que para jugarlo, sinceramente, aparte de que supuestamente te revienta las construcciones de mundo. Así que KB diría que no merece la pena, pero para Bloom, pues que lo llevéis al cielo. Baizu sí merece la pena. Uno de los mejores aportes defensivos del juego, a día de hoy más útil y tiene más equipos y tiene más best in slot, que es la mejor alternativa de equipo que Kokomi. Mejor a día de hoy que Zhongli, porque si es best in slot sólido y no solo como sustituto porque te puedan pegar mucho que Zhongli, creo que es, si no el mejor, uno de los mejores aportes defensivos del juego y te aporta una cantidad infinita de cosas, eso sí, para equipos dentro nada más, pero sustain defensivo increíble, un healing increíble para activar las cargas de Furina, te puede aportar el cazador de dragones para el equipo, te puede aportar ámbar para más ticks de healing y energía para él, te puede aportar energía si con la C1 tenéis la doble habilidad elemental. Es una salvajada y solo hay que buscar vida y recarga de energía. Así que Baizu sí merece la pena, uno de los mejores, por no decir el mejor healer a día de hoy del juego. Lynette, aunque es muy fuerte para cuentas nuevas, diría que no merece la pena porque existen Sakarosa, Kazuha, Xiangyun y a partir de ahí hay muchos más anemos, así que ahora mismo Lynette para cuentas nuevas sí, pero por debajo de los otros 3 personajes que os he dicho. Lynette la pondría un poco incluso en el limbo en todo el medio, es decir, para gente nueva que no tenga otra cosa, como mencioné con Sakarosa, quizás está muy bien. Linei, criterio de carry Spiro, por debajo de Klee, no alcanza a Arlequino, no alcanza a Gaming, no alcanza a Jutao en su mejor equipo, así que Linei no merece la pena rotundamente. Es un personaje muy inflado, al menos Al-Heizam y Tartaglia tienen un porqué, se les ha inflado, sobre todo por su aporte a mínimos de recursos e inversión o a C0, pero Linei ni siquiera eso, porque para hacer cosas que habéis visto requiere su C1 como mínimo. Así que Linei muy inflado, bastante sobrevalorado, Linei no merece la pena. Existen Arlequino, existe Gaming y existe Jutao. Freminet no merece la pena, Eula. Wriothesley he hablado... ¡Ay, Dios mío, Wriothesley! He hablado al principio del vídeo de Wriothesley, pero tenemos todavía que ver qué tal Wriothesley se desenvuelve en Natlan, quizá jugando de retiros inversos sobre quemadura, jugando Bennett, Mabuika, Emily, Wriothesley. No existe Mabuika aún, con lo cual esto es simplemente una especulación, así que Wriothesley lo pondría en el limbo. No le han pegado un ataque tan directo como a Yaka,
Tiene muy fácil su aplicación de daño total porque es melee y no depende como Ayaka de una ulti que si no das la ulti el enemigo se mueve, perdiste tu daño. Grizzly lo va pegando progresivamente al personaje que vas golpeando, o sea, al enemigo que vas golpeando con él. Así que Grizzly en el limbo. Tiene buen potencial, pero habrá que ver en Natlan. Newvillet, Jesucristo bendito, el mejor carry de Hydro 5 estrellas del juego y el mejor carry de todo Genshin Impact. Uno de los casi 3-4 mejores personajes del juego. Lástima que soporte no es, pero te permite solearte abismos, como ya conocéis. Así que Newvillet, por supuesto que merece la pena. Charlotte lo he mencionado antes, ya que voy en orden, sí merece la pena como aporte defensivo, es un buen 4 estrellas, aunque no se use mucho. Si ya jugáis Cookie, Bennett, Xiangyun como 3 aportes defensivos en vuestras cuentas, es decir, al final la gente es cierto que también busca aportes defensivos que hagan algo más que solo aporte defensivo, y la gente por defecto juega eso, Bennett, Cookie, Xiangyun y Baizu, con lo cual Charlotte quedando por ahí realmente no muchos usáis Charlotte, pero como 4 estrellas es uno de los mejores aportes defensivos a día de hoy. Furina. ¿Qué decir de Furina? Por supuesto que merece la pena, es uno de los mejores personajes y en mi opinión es el mejor personaje de todo Genshin Impact a día de hoy, así que Furina para vuestras cuentas, merece la pena desde luego. Chevreuse rápidamente criterio de Nilou, es decir, si queréis jugar equipos de sobrecarga, Chevreuse os va a dar ese pedazo de equipo de sobrecarga con Jae o algún equipo de Arlequino sobrecarga que es muy malo en comparación con los equipos de Arlequino en general, pero igual la gente les gusta y los quiere jugar. Igual con Clorinde, igual con algún equipo sobrecarga de Yuimiya. Chevreuse es interesante, Chevreuse tiene esta curiosidad del equipo del Raiden Hypercarry que no es el best in slot con Chevreuse, pero te da la alternativa de liberar un Kazuha para otro equipo y eso sí es importante y te da un techo alto, con lo cual Chevreuse como Nilou no es un sí, desde luego no es muy poderosa Chevreuse para ser 4 estrellas, pero sí que es nicho de las sobrecargas. Esto depende de quien quiera jugar esos equipos de sobrecarga. Navia, definitivamente lo he dicho antes, sí. Quien quiera llevar el Geo al cielo, mismo criterio que Xiao, mejor carry Geo con más potencial a futuro. Gaming, Jesucristo como carry piro, uno de los mejores carry piros del juego y top 3, top 4 mejores equipos del juego hablando de techos. Xiangyun, Must Pull, de los mejores healers del juego, mejor healer Anemo, sombra verde, cazador de dragones, se puede jugar en equipos que no sean de descendentes, pero te habilita a todos los equipos de descendentes del juego, que sobre todo es best in slot de Jutao, best in slot de Gaming, segundo best in slot de Newvillet y de Arlequino, Furina, Yelan, Xiangyun, o el equipo de Newvillet, Furina, Xiangyun y un Electro como Fischl para jugar electrocargados, así que como segundo mejor equipo de los mejores carries del juego de Newvillet y Arlequino, best in slot del tercer cuarto mejor equipo Gaming y best in slot de los equipos de Jutao, Xiangyun es Jesucristo bendito como personaje y de hecho también tiene el best in slot de los Permafrost, que no se usan, pero Xiangyun, Furina, Shenhe Ayaka hipotéticamente. Shiori no merece la pena en contraposición con Albedo, en mi opinión, porque Albedo como soporte te aporta mucho más energía, poder colocar la flor mucho mejor que los bichitos de Shiori, mucho más uptime, es decir, mucho más tiempo golpeando, porque Shiori desaparecen rápido los bichitos. Sizwine no merece la pena, peor que Kokomi todavía. Sizwine, pobrecita, salió para ser otra Degia más. Sizwine, lo siento por quien tiró y tuvo esperanzas, pero como bien dije, parecía una castaña, una Degia y al final lo fue. Arlequino, mejor carry piro de todo el juego, por supuesto que merece la pena. Segundo mejor carry después de Newvillet de todo el juego, así que Arlequino, por supuesto. Setos es rápido de descartar. Setos, como carry electro, estará por debajo siempre de todo el resto de carry electros que he comentado. Igual para ser de 4 estrellas es interesante. Igual Setos al final es un personaje que, bueno, sorprende. Es como una Yanfei, para que me entendáis siendo electro. Pero pobre Yanfei que por encima tiene, pues eso, a Jutao, a Clice 2, a Linei, a Arlequino, a Gaming. Pues Setos le pasa lo mismo. Tiene por encima a Sino, a Clorinde, a Raiden. Con lo cual Setos, pues 4 estrellas, interesante, pero no merece la pena, descartable. Clorinde lo he explicado antes ya, tiene esa competencia con Raiden, así que Clorinde, Raiden ahí. Diría que sí merece la pena Clorinde como carry, pero creo que con el tiempo, como ya dije varias veces en otros vídeos y en este vídeo, Raiden le va a ganar la partida a Clorinde. Y terminamos, se ha acabado. Otra vez 1 hora de vídeo, me van a refunar por 1 hora de vídeo. Claro ¡no, sí, socorro! Pongan funa en los comentarios, funa por el algoritmo. Emily, en mi opinión, aún no ha salido al grabar este vídeo, pero creo que Emily va a ser best in slot de las quemaduras y equipos decrepitados
Restart sobre quemadura y derretidos sobre quemadura de muchos equipos de Natlan con el meta que va a evolucionar a muchas reacciones de Pyro en general que no hemos usado hasta ahora, con lo cual creo que Emily no solo va a ser muy poderosa, no solo va a ser más pool, no solo se puede jugar fuera de equipos de quemadura, en equipos de Bloom va a ser muy buena como aplicadora, como una segunda Nahida en muchos equipos también va a ser muy buena. Realmente creo que Emily es un personaje que se le está quitando el foco porque llega Natlan y la gente quiere los personajes de Natlan, pero mucho cuidado con Emily. Creo que sí merece totalmente la pena y lo veremos cuando veamos por primera vez el personaje en unos pocos días. Kachina. Es un personaje Geo, parece que quiere soportear. Es una Kirara de Geo, para que me entendáis. Es como una Kirara al final. Sí que te puede dejar el taladro haciendo algunos golpes Geo fuera del campo, es decir, aporta un poco más que Kirara. Pero la realidad total de Kachina es que será un 4 estrellas, es más montura que personaje. Diría que no merecerá la pena como personaje en un equipo, pero merecerá la pena para la exploración, porque parece ser que es muy útil para explorar Kachina. Y Kinich y Mualani para terminar. Creo que Kinich va a ser el mejor carry dentro de todo el juego, sobre todo con C2 superar al Heizam y se podrá jugar tanto en los equipos puros de Hyperbloom de Kinich, Nahida, Furina, Cookie, como en equipos de Crepitar principalmente o Quemadura junto a Emily, Arconte, Pyro y otras combinaciones de personajes. Un equipo seguramente de Mabuika, Furina, Kinich y a saber qué último personaje para según qué consonancias o el propio Bennett será uno de los best in slot de Crepitar seguramente. Y Mualani no supera a New Billet, pero sí se queda por ahí a la altura de Gaming. No, ya lo expliqué muchas veces, no porque haga descendentes, sí porque te va a meter un par de mordiscos de medio millón bien construida y te va a destrozar las salas. Y recordemos que Kinich y Mualani tendrán su mejora cuando llegue el Arconte. Así que Mualani creo que también merecerá la pena, no por ser mejor que New Billet, pero en el sentido de que también creo que hasta que salgan más monturas, Mualani va a ser la mejor montura de todo Genshin Impact dentro y fuera de Natlan. Así que poquito más. Este es... Ha salido 1 hora de vídeo, madre mía. Estos son los personajes que merecen y que han dejado de merecer la pena en función de otros en Genshin Impact. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias de corazón porque esto ayuda infinito, no sabéis cuánto, al canal, al vídeo, al crecimiento, a mi proyecto en general, que al final no es mío, es vuestro proyecto porque disfrutáis cada día con ello y espero seguir haciendo bien el trabajo y entreteniéndoos. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.